Estamos de regreso en Altavoz por Vital y Tribu Televisión. Vamos a conversar con el economista José Luis Tapia acerca de qué genera en la economía esta inestabilidad jurídica. Además, se ha frenado el crecimiento del PBI. En abril solo creció 1.4. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor José Luis Tapia? Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Aarón, por la invitación. Sí. ¿Qué genera este caos que se ha producido en la Fiscalía ante los mercados? La institucionalidad es básica para hacer las predicciones económicas y más aún para los agentes económicos. Cuando tú tienes una fiscalía donde existe una rebelión entre las cabezas, entonces el agente económico, cuando mira esta situación, señala de que ahí no hay predictibilidad, es decir, puede suceder cualquier cosa en materia de cambio de reglas de juego, y eso es lo que asusta a los inversionistas. De manera de que cuando tenemos esta rebelión de cabezas, porque no estamos hablando de insubordinación de empleados, sino a quienes representan las instituciones básicas de una democracia, es lo mismo como cuando la izquierda señala que hay que cambiar la Constitución, genera incertidumbre. En esa misma forma, cuando ves que las cabezas que representan la Fiscalía, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, no se ponen de acuerdo en lo fundamental, le está enviando una señal a los agentes económicos que no hay una estabilidad de reglas, por tanto le puede afectar sus decisiones de inversión. Que no inviertan en el Perú. Y eso tiene un impacto fundamental en la creación de empleo e ingresos, que es lo que a la gente le interesa fundamentalmente. De manera de que no podemos aceptar como ciudadanos tener que observar cómo estas cabezas, estos representantes y legos en el asunto jurídico, en las leyes, en la institucionalidad, no ponerse de acuerdo y no dar salidas, sobre todo salidas dentro del marco del sentido común, que es lo más importante para los que toman decisiones, ¿no? De acuerdo. ¿Y usted cómo ha visto la situación de Del Espinosa? Si ha calificado de rebeldía, ¿se refiere a ella que no quiere acatar el fallo de la Junta Nacional de Justicia? Hay dos enfoques, un enfoque político y un enfoque legal, si quiere llamarlo. En el enfoque político hay un respaldo de parte de la señora Espinosa, es decir, ella no se mueve por su propio accionar y voluntad, sino que alguien la está respaldando desde el punto de vista político. Habrá que averiguar quiénes son aquellos que están detrás de ella, empujándola a cometer este tipo de ilegalidades, ¿no? Porque se encuentra en ilegalidad en ese momento. Por supuesto, hay una serie de artículos dentro de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que le da la potestad de designar, remover, reponer a personas como la señora Patricia Benavides. Y en el otro enfoque, en el punto de vista legal, tenemos ahí una colisión, ¿no? Hay una colisión, digo, en el sentido como que lo que interesa aquí es la interpretación. Pero las normas son claras, en el sentido de que reponer es restituir a una persona que se le ha quitado derechos fundamentales y tienen que retrotraer. Retrotraer significa no vale nada lo que se hizo después de la destitución de la señora Benavides, sino que hay que poner las cosas en su lugar y eso se llama orden. Orden, justicia y libertad, que son los valores fundamentales de una sociedad libre, para que todo tenga un marco lógico y también las reglas puedan ser predecibles, que es lo importante, ¿no? Si no le gustó a Del Espinosa el fallo de la Junta Nacional de Justicia que repone a la fiscal, como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, pudo o apelar a la JNJ o acudir al Poder Judicial, finalmente al TC o a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que tanto aman, no negarse a acatar un fallo. ¿Qué mensaje le das al ciudadano que si es sentenciado algo simplemente te haces el loco y si no te gusta el fallo gritas, chillas, dices que es un golpe contra la democracia? Sí, es un mensaje equivocado, ¿no? E irresponsable de las cabezas, digamos, de las personas que tienen a cargo el Ministerio Público, porque es un mensaje que va contra y atenta a la democracia en el sentido de no tener, pues, instituciones, ¿no? Para decirle a las personas que es una institución y no se vaya a pensar que institución es organización, es que la institución son las normas que se cumplen a través del tiempo y no se mueven a través del tiempo, y eso garantiza de que una constitución, una ley, una norma va a ser acatada, va a ser obedecida, porque las autoridades tienen
la mayor responsabilidad de acatar las reglas para que dé el ejemplo al resto de la ciudadanía que lo que un ciudadano paga sus impuestos o no se pasa una luz roja tenga asidero, tenga sentido, porque ve que la cabeza también respeta la ley al igual que él. Pero teniendo lo que vemos acá, una fiscal que se ha puesto en rebelión contra el orden jurídico, porque la está destrozando, esa es la verdad, está diciéndole al ciudadano, bueno, no me interesa, en tanto tengo mis razones, lo que me pueda decir la instancia orgánica dentro del marco de la democracia, lo que sentencie. Yo interpretaré, yo demandaré, yo estipularé cuáles son las reglas de juego, que ese es su sentir de ella, versus lo que le dice el orden jurídico, las reglas de juego, y eso mismo puede afectar a las personas que están ahorita, no pasándose la luz roja. Así es, así de claro, ¿no? Pero ese es todo es sentido común, ¿no? Si la JNJ pudo destituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, quien ella fue elegida en ese cargo por la Junta de Fiscales Supremos, también puede restituirla, ¿no? Pero salen con interpretaciones auténticas, tanto que ese sector progresista rechaza a Alberto Fujimori, hacen lo mismo al final, ¿no? Sí, la palabra progresista que tú has empleado no está en el sentido de que es un progreso lo que ellos hacen, ¿no? Es más bien significa que están avanzando hacia la ruina. Progresar es avanzar, pero en el sentido de destrozar instituciones, y eso ocurre normalmente en regímenes autoritarios, dictatoriales, ¿no? Que ahí no existe reglas de juego para el gobernante, sino que el gobernante destroza las instituciones porque se acomoda mejor a sus intereses y no hay país posible con una regla de juego que a menudo va cambiando en el camino según cómo el monarca, ¿no? Como era antes en el siglo XVI, era la ley, y según la ley él lo ejecutaba, y si no le parecía la ley que él mismo dictaba, podía cambiar, y eso no es Estado de Derecho, pues Estado de Derecho es otra cosa, ¿no? Antes de que usted ingrese a cabina, conversamos con el ex fiscal Rodrigo Rurush, y lo que padeció él fue algo inaudito, inaceptable en un Estado democrático. El ciudadano, o el super ciudadano, Gustavo Gorriti, llamó a Pablo Sánchez, que entonces era fiscal de la Nación, para que amenace a Rodrigo Rurush con que ponga fin a una diligencia de exhibición de documentos. ¿Tanto poder puede tener ese señor Gorriti en este país? Como digo, el señor Gorriti, como también todos los seguidores, aduladores, personas que están en su entorno, no está actuando solo también. O sea, aquí se mueven muchos intereses. Y me imagino, ¿no? Porque no tengo ninguna prueba de nada, que dentro de esos intereses deben haber intereses externos, intereses foráneos, que tienen interés en que este país, nuestro país, tenga algún grado de progreso, de que tenga institucionalidad y que tenga algún tipo de, digamos, de futuro, un futuro viable y ordenado, que es lo que la gente quiere, porque esos intereses de repente están mirando algunos aspectos de nuestra economía, sobre todo, y están tratando de aprovechar justamente este desorden, este caos que se quiere formar para tal vez dentro de sus proyectos políticos estén pensando que el Perú podría ser un país caótico y que pueda entrar a un modelo de intervención al estilo Guatemala, el CICIG famoso, sí, que pusieron una comisión interventora dentro del Poder Judicial para que ya no gobierne ni el Poder Judicial ni la Fiscalía, sino este comisionado de las Naciones Unidas, quien va a decidir quién va a ser el que va o no va a la cárcel, quiénes van a ser los opositores políticos que van a ser inhabilitados legalmente, y se presta a una situación totalmente anómala que inclusive en Guatemala no duró esa comisión ni 5 años. O sea que estas comisiones interventoras que vienen desde las Naciones Unidas o estas agencias que designan para que gobierne un país a través de leyes desde afuera, haya tenido algún efecto positivo. Así que Guatemala expulsó a su superfiscal. O sea, rechazó su soberanía a Guatemala. Exactamente, su superfiscal que había designado las Naciones Unidas, porque lejos de ayudar a la institucionalidad se había convertido, como en las historias nos señala, que cuando hay monarcas con el poder absoluto cometen incluso excesos a la vista del público, ¿no? Sí, así es. Hay un caso relacionado con la Fiscalía que no podemos dejar
pasar desapercibido. Y es el acuerdo de Odebrecht, donde prácticamente es un acuerdo lesivo, un acuerdo vendepatria, donde el Estado, mejor dicho, la empresa corrupta solamente se compromete a pagar 610 millones de soles como reparación civil, a pesar de todos los millones que ha ganado en base a corrupción. Sobre ello vamos a hablar después de la pausa. Vamos a un corte y regresamos. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. Mira esto, McKay. Deberíamos ir a ver. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! ¡Wow, Perú! Reserva tu viaje para experimentar Perú Wow. Estamos de regreso en Altavoz por Vital 91.11 FM y Tribu Televisión Canal 20. No deje por favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube Altavoz Noticias, que cada día viene creciendo más. Ahí pueden encontrar nuestras últimas entrevistas y todo lo relacionado con el ámbito nacional e internacional. Estamos conversando con el economista José Luis Tapia. Nos quedamos en este lesivo acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la Fiscalía, especialmente entre la Fiscalía, el equipo especial Abajato, integrado por Domingo Pérez, Vela, etcétera, con la corrupta Odebrecht, donde esta empresa brasileña solo se compromete a pagar 610 millones de soles por reparación civil y en partes, y en este acuerdo solamente acepta delitos en 4 proyectos. ¿Cómo podemos ver esa situación? Que hay que analizar bien digamos, estas formas de interpretar la situación de Odebrecht, porque dicen que si no se cumple un contrato que se ha firmado con una empresa, pone en peligro la seguridad jurídica. Quiere decir que no van a venir empresas a invertir sabiendo de que los contratos que firma con el Estado peruano se vayan a cumplir, porque justamente al ver que hay una empresa como Odebrecht que ha invertido cientos de millones de dólares para iniciar sus obras y ponerlas en ejecución para el Estado peruano, para todos los ciudadanos, que son las carreteras, caminos, eso va a ser más bien
un elemento en contra de las inversiones. Lo que tenemos que decir la verdad, y para eso es la radio, para eso es tu programa, es que la seguridad jurídica para los corruptos no le es conveniente hacer movimientos dentro de los contratos, o sea, bajo ese tema de la licitud o lo que le llamarían la legitimidad de un contrato, porque hay elementos que lo vician. O sea, si tú me engañas en la firma de un contrato, obviamente me estás perjudicando habiendo el principio de la buena fe entre las partes. Hablando de buena fe, vayamos al caso específico. Brookfield, ¿usted cree que compró de buena fe la participación, parte de la participación o mayoritaria participación de Odebrecht en Rutas de Lima? ¿Lo compró de buena fe en el 2016 sabiendo que ya estaba preso Marcelo Odebrecht o actuó como una especie de reducidor? Habría que, digamos, solicitar a la empresa, ya no por la vía legal, sino por la vía reputacional, que ponga en evidencia de que hizo el due diligence, ¿no? Que viene a ser todos los papeles, todos los documentos que acrediten que lo que hizo estuvo dentro del marco de la ley, que estuvo dentro de lo que se llama el conocimiento correcto de las cosas. Si presenta esta empresa, Brookfield, y hace público que hizo un market research, o sea, una averiguación de mercado para ver si las personas que firmaban los contratos eran personas de buena fe, de buena reputación, entonces va a decir para el público que lo que ha hecho ha estado dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de la legitimidad, y más aún le va a convenir como empresa, porque es una empresa obviamente que está bajo el escrutinio público, de que lo que ha hecho ha estado correcto y por tanto la reputación corporativa va a mejorar y su valor de las acciones y valor como empresa de sus activos también va a mejorar. Es lo que te dice el sentido común y también todo lo que corresponde a lo que se llama informar a los accionistas mayoritarios y minoritarios de lo que es el buen manejo corporativo, ¿no? Precisamente Brookfield ha denunciado al Estado peruano, porque no es necesariamente y principalmente al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por 2.700 millones de dólares a Tensiadi, porque se suspendió el cobro, se suspendió, mejor dicho, el cobro del peaje de Puente Piedra. ¿Cómo entender eso? ¿Usted cree que es válido que un Estado soberano decida suspender el cobro de un peaje corrupto que nació de la corrupción, que nació a cambio de coimas? Cuando tú no tienes claro la ruta, el norte de un país y gobiernas sin tener un marco de principios bien claros, me refiero a principios liberales clásicos, principios de una democracia limitada, vas a aceptar cualquier imposición que te hagan las partes que están interesadas en invertir aquí. Y entonces te dicen lo siguiente: usted quiere que en el Perú se invierta, quiere que mi empresa invierta como inversionista institucional, ponga en el Perú $1.000 millones, ven aquí y yo te voy a llevar al CIADI, que es esa comisión que ve los intereses de los inversionistas para defenderlo en caso de incumplimiento de contrato. Y el Estado peruano, cuando no tiene ese norte, cuando un gobierno no sabe defender la soberanía, firma el contrato porque acepta de que no es capaz de poder hacer cumplir las reglas en el país. Entonces, a lo que voy es, lo que necesitamos en el Perú no es CIADI, no es firmar contratos de lo que llaman defensa de los intereses del inversionista extranjero. Siempre perdemos ahí, ¿no? Porque además de perder mucho, responde a los arbitrajes de las personas a quienes va a defender allá en Washington, en otro lado, y siempre, como tú dices, salen ganando ahí los inversionistas. Lo que debemos hacer, y esa es una recomendación que yo haría para los que toman decisiones, es hacer las reformas que implique darle la soberanía al Perú, y eso implica también a los temas que hemos comenzado la entrevista, que es la reforma del sistema judicial. Urgente, ¿no? Porque algo que nos dice, y eso es verdad, yo no voy a firmar en un país donde un poder judicial sentencia en mi contra a pesar de todas las evidencias que deben sentenciar a mi favor. Así es. No hay institucionalidad, no hay garantías de contratos, no hay garantía de un debido proceso, entonces yo no voy a firmar porque tú me dices aquí en el Perú, sino que me voy a ir a firmar contigo allá en Washington porque no has hecho las reformas, porque no hiciste
como se dice, los arreglos para que el Poder Judicial funcione, el Ministerio Público funcione, la policía funcione y las reglas de juego funcionen. Entonces, con eso yo no voy a venir a invertir aquí. Yo tengo que firmar contigo ahí en CIADI porque es mi mejor garantía de que se va a cumplir las reglas de juego. Así que en caso de que tú me incumplas, me vas a tener que indemnizar con varios miles de millones, cientos de millones de dólares porque tu justicia no funciona. Entonces, la recomendación es hacer reformas de estructurales, de fondo, para acabar con esta inestabilidad política y con este incumplimiento supuesto de los contratos, ¿no? No puede haber cuerdas separadas entre la justicia y la economía. Como sí quizás Siempre. podría haber entre la política y la economía, pero no la justicia y la economía. Van de la mano. No, es parte de la economía hacer justicia, porque Sí, cuando pues. tú te pones de acuerdo con una otra parte, estás haciendo justicia porque se están poniendo en lo justo. Justo para ti, justo para mí. Por eso Claro. firma un contrato, ¿no? Así es. Vayamos al tema económico. ¿Por qué el dólar ha bajado y se encuentra en 3.5? Es una buena pregunta, ¿no? Hay una crítica que le hace el presidente Trump al presidente del Banco Central, diciéndole que no está haciendo bien su trabajo. Claro, eso es verdad. No está haciendo bien su trabajo porque está poniendo las tasas de interés demasiado bajas en un contexto donde más bien debe haber prudencia en el sentido monetario, es decir, no se puede emitir más allá de lo que corresponde, y eso está poniendo digamos, en discusión si esas tasas reflejan lo que el mercado está decidiendo, ¿no? Entonces está llevando a una inflación que eso para Trump no le es, digamos, algo agradable, Claro, porque él significa el está aumento de precio, asegurando ¿no? que va a los mantener productos. una economía con bastante potencia económica y le está arruinando los planes porque hay un Banco Central independiente que a juicio del banco debería las tasas estar demasiado bajas y eso crea inflación, además de atraer inversiones, que es lo que está buscando, ¿no? Pero este proyecto fiscal que ha presentado, proyecto de gasto que ha presentado la administración de Trump al Congreso es de locos, ¿no? Pretende gastar una millonada en equiparse, ¿no? En las Fuerzas Armadas, Sí. en armamento. Bueno, se está preparando, obviamente, para un escenario bélico mayor, como estamos viendo ahorita con Irán y Israel, y eso pues requiere financiamiento. O sea, alguien le tiene que dar el dinero al gobierno para activar las industrias militares y fabricar las bombas y todo eso, que no tiene nada de bueno, porque tú sabes que mientras se fabrica bombas se deja de fabricar mantequilla, pan, ropa y todo eso. Y eso es un escenario bélico que se llama economía de guerra. Y las economías de guerra, por lo general, cuando entran en una fase así, empiezan a controlar precios, a tomar industrias estratégicas, nacionalizar, porque liquidez. necesitan recursos, necesitan asegurar ciertas cantidades de energía, ciertas para justamente el desplazamiento de todos estos ejércitos, y entonces se empieza a disminuir las inversiones en Estados Unidos, justamente lo que él estaba buscando a través de estos aranceles altos que le había puesto a China y a todos los países, más el 10% de todo lo que no vendemos allá, porque justamente lo que quería evitar era un déficit. Ahora, con una economía de guerra, con un tipo de aprobación de esta ley fiscal, ese déficit va a aumentar, Totalmente. tanto en lo comercial como en lo fiscal, es decir, los ingresos menos los gastos que realiza el gobierno, ¿no? ¿Qué piensa un economista liberal clásico de la imposición de aranceles? Que está mal, le hace daño a quien impone, no le hace daño al que le vende los productos, porque Es el consumidor, ¿no? claro, porque lo que está haciendo Trump es castigar al que le vende. O sea, sin embargo, cuando uno compra por necesidad, y esas ventas que vienen de otros países no vienen por gusto, vienen porque lo necesitan justamente su economía. O sea, sus ciudadanos le están pidiéndole a los que le Así venden es. de afuera, Sus oiga, traigan grandes productos. empresas. Apple, por ejemplo. Apple es una de ellas y le está pidiendo a Apple, tráeme tus celulares aquí a Estados Unidos, y Trump le dice, no señor, usted no va a venderle directamente Apple a mis ciudadanos, yo le voy a poner una barrera O le va a del vender más 10% caro. y te lo voy a poner más caro, diciéndole a Apple, no le dice eso a sus ciudadanos, porque si eso escuchara a sus ciudadanos explicado de esa manera, Claro. se opondría a decir, ¿por qué, señor Trump, usted me va a poner caro Y un vas a pagar más celular? caro tu celular, Claro, finalmente. cuando eso debería estar 20% menos, 30% menos. Y si ¿no? es que se critica
que haya caído la presencia industrial en Estados Unidos es porque no existen mejores condiciones que en otros países para generar empresa en ese país. Exactamente, o sea, se le castiga a empresas como Apple, a empresas que invierten en otros países porque las condiciones de producción dentro de Estados Unidos son demasiado caro, oneroso, que hace que la producción de ese producto se fabrica a más precio en Estados Unidos que, por ejemplo, en el Asia, en Vietnam. Entonces prefieren mover las fábricas hacia Vietnam porque ahí la mano de obra, los costos de la energía, etcétera, son tan ventajosos que es mejor producir ahí que producir en Estados Unidos, que es más caro. Y porque ahí, obviamente, pues por más cerca que esté la fábrica, pero hay impuestos corporativos, hay regulaciones en exceso, y eso hace que el producto salga más caro. Por eso lo mueven las fábricas hacia otro lado, para que salga justamente más barato ese producto y lo puedan exportar a Estados Unidos. Porque hemos visto una crisis con la industria automotriz, ¿no?, estadounidense. Ya las marcas no son las de antes, por ejemplo Ford, ¿no?, entre otras, y ese es un problema. No pueden competir con otras empresas o otras marcas que vienen desde el Asia, ¿no? No, y también decirle al público que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que está dejando de aplicar esa agenda del cambio climático. Es decir, se le está obligando bajo Biden y compañía a que entren a esa fase de que hay que sustituir las energías no renovables por las renovables, convirtiendo la matriz energética en una energía, digamos, más verde, y eso significa sustituir la electricidad, el carbón y todo eso hacia elementos, por ejemplo, generan energía vía eólica, es decir, por medio del viento se genera electricidad y es carísimo. O sea, normalmente deberían producirse bajo energía nuclear, pero bajo la agenda climática se sustituye lo nuclear por otras matrices que es más cara. Eso le ocurrió a Alemania. Alemania, por ejemplo, era uno de los principales productores de Mercedes-Benz y además otras marcas famosas, y que han entrado en una espiral de descenso de la producción por cumplir justamente con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que lo ha destrozado a esa industria del automovilística, al punto de que se han entrado en una fase de declinación de la economía en su conjunto, ¿no? Las exigencias de que los autos sean eléctricos. Exigencias, patrones de regulación más exigentes, la trazabilidad, es decir, de dónde sale ese mineral, si sale de un conducto regular, de un conducto formal, tienes que acreditar. Entonces, todo eso son costos de producción y lo pone pues a la economía contra las cuerdas, ¿no? Cuando debería estar libre la economía, debería ser libre mercado, y que sean los poderes judiciales quienes garanticen que se cumplan las normas, ¿no? Las que hacen daño, la de los engaños, de los fraudes, eso se tiene que encargar el Poder Judicial, no las agencias reguladoras tipo Sinermin, tipo Indecopi, tipo Ociptel, que más lo que hacen es favorecer los intereses de las empresas reguladas que defender a los propios ciudadanos, ¿no? Sí, vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
Estamos de vuelta en Altavoz por Vital y Tribu Televisión. Estamos conversando con el economista José Luis Tapia. José Luis, yo quería preguntarte acerca de las principales propuestas de cara a las elecciones del 2026. ¿Ves que hay un ánimo estatista de parte de todos los candidatos, o ves alguno que quiere una reforma liberal? Mira, hasta ahora la palabra reformas todavía está ausente dentro de las presentaciones que han hecho hasta ahora los candidatos que se han presentado. ¿No? Sí. Sí, precandidatos, como bien tú señalas. Y cuando aparezca ya en noviembre, se haga público quiénes van a ser los candidatos oficiales y empieza la carrera presidencial, tenemos que escuchar a quienes nos hablan acerca de las reformas. Porque reforma significa rehacer lo que no funciona. Y eso es lo que necesita el Perú. Hacer reforma significa un conjunto de medidas que hagan que el mercado se liberalice, que haga que el mercado empiece a barrer con las empresas estatales, sustituirlas por empresas privadas para darle más eficiencia, más empleo, más ingresos a la gente y viva mejor, porque aquí en el Perú el ingreso promedio está entre los 1.700 y con eso no se puede vivir mensualmente, porque las encuestas señalan que un peruano promedio pone como uno de sus principales problemas que el dinero no le alcanza a fin de mes. Y esas discusiones que hasta ahora se vienen dando de parte de algunos precandidatos presidenciales no están yendo hacia la agenda del peruano común, que es cómo llegó a fin de mes. Eso, por ejemplo, no se discute. Otro también, el tema de la seguridad. Están yéndose por el camino de las cuestiones anecdotarias para conocer más al candidato que las propuestas del candidato. Y eso también juega en contra de las reformas que se necesitan, porque el Perú detuvo su reforma en los 90 y hemos vivido con las reformas incompletas de los 90 hasta la fecha. Y no nos ha dado buenos resultados hacer las cosas a medias. Las cosas tienen que ser completas para que funcione bien la economía y genere los empleos y los ingresos necesarios, y para eso hay que privatizar, seguir privatizando, porque tenemos todavía 109 empresas estatales, tanto las del gobierno como las municipales. Sí, y la izquierda ha sacado un proyecto para nacionalizar Telefónica, ¿no? Una locura que ya nos debe causar risa porque no va a tener ningún efecto, ¿no? Mira, para que veas cómo la izquierda no se tapa la boca hablando de propuestas de nacionalizar, estatizar, expropiar, candidatos que hace poco estaban en la palestra pública y hablaban de quitar medios de comunicación porque decían que funcionaba al revés de lo que se necesitaba. Y nosotros, los que proponemos soluciones liberales, no podemos decir, así nos recomienda, hablar de privatizar, de regular, abrir todos los mercados, porque eso la gente no lo va a entender o porque la gente simplemente no lo quiere. Lo que no quieren las reformas son justamente la izquierda. Lo que no quiere la izquierda es que se hable estos temas y que nos ponen a un conjunto de partidos al medio de la discusión, porque la verdadera discusión, Aarón, ¿sabes cuál es? El que se esté discutiendo con el señor Cerrón sobre, él propone la estatización y aquí desde este lado proponemos la privatización. Así es. Esas discusiones no están presentes en ahora. Deberían, ¿no? Y los podcasts donde participan muchos candidatos no le hacen preguntas de este tipo. O sea, no están bien informados los que conducen estos podcasts, porque si bien estamos hablando de que hay que conocer al candidato, pero tampoco podemos pasar por alto de que hay problemas urgentes de los fines de mes en el cual tu dinero no alcanza, o que la inseguridad ciudadana o que la educación se encuentra por los suelos y no se esté discutiendo esos temas, ¿no? Sí, vayamos con las propuestas, porque se supone que los candidatos de derecha tienden a políticas, deberían tender a políticas liberales, aunque eso en realidad no está ocurriendo. Si bien es cierto, tanto López Aliaga como Batters proponen acabar con esta locura que es Petroperú, este dispendio de $1.000 millones al año. Yo he escuchado una propuesta de mi amigo, el señor Batters, de crear un banco de oro para comprarle a los mineros, como él dice, mal llamados ilegales. ¿Es factible esto? Todo es posible. Tú sabes que los estados compran, venden, pueden estatizar empresas, no, pero en el caso del estado, claro, un estado empresario, ¿no? El estado empresario, el estado negociador, el estado comprador, el estado consumidor y el estado médico y el estado educador y el estado agricultor, eso es de los 70. Eso es algo que ya
hemos tenido y que no ha funcionado. Entonces, darle En al ningún Estado un rol de comprador del oro para que la minería se vuelva de lo legal, de lo ilegal a lo legal, eso no tiene sentido. Lo mejor que hay que hacer es, para solucionar el tema de la minería ilegal, es primero reconocer que la propiedad privada de los recursos que se encuentran debajo del suelo tiene que ser de apropiación privada, tiene que ser de quien lo descubre. Ese es el método francés, el de Turgot. Aquel minero que entra por las canteras y descubre oro es el propietario. Y él se hace millonario. Y él se hace el millonario. Ahora, si esta persona, Quiere vender. para salir con el mineral, tiene que subir y sacar el mineral, tiene que hablar con el propietario del terreno. Y el Claro. propietario del terreno, sabiendo de que su contribución es darle el espacio debido para que saque el mineral, el descubridor, es donde entra la negociación privada. Ese es el método francés. Ahora, el método anglosajón es Estados Unidos. el de Estados Unidos, del que todo lo que está debajo del suelo es mío. Podría ser otra alternativa, Sí. pero eso habría que discutir un poco, pero lo principal aquí es que el artículo 66 de la Constitución hay que reformar, permitir que ya el Estado sacarlo de la ecuación, porque el Estado Sí. nos ha dado un marco de negociación con los privados del tipo mercantilista, es decir, los privilegiados son las empresas grandes mineras y el Estado, y de ahí se ponen de acuerdo cuánto es el canon, el sobrecanon, Claro, ¿y los qué pasa impuestos, con los etcétera. informales, que en el país son 70%, ¿no? Y eso es la evidencia más clara de que el sistema no funciona, es cuando tú tienes una minería que el Estado considera que es ilegal lo que se hace ahí. Ujú. Entonces hay que restituir los derechos de propiedad privada a las comunidades, a las personas que tienen esa ventaja de que debajo del suelo hay minerales y sean digamos, de su apropiación o lo puedan descubrir terceros, y que ellos con ese derecho de propiedad, es decir, con la privatización de los recursos naturales, negocien de igual a igual con la empresa minera que tiene el capital, más no en la comunidad o la persona, porque tú sabes que son, digamos, inversiones millonarias, y ahí cambia todo el sistema. Es decir, sacas al Estado, lo empoderas al ciudadano, se hace millonario Ujú. y se hacen ricos todos, porque la empresa también va a explotarlo porque tiene el capital y el otro tiene el mineral. ¿Cómo se combate a la minería, a la informal? Estamos hablando de la informal, pero la ilegal, la que depreda, Hay que ¿esa quitar, con la fuerza? hay ¿o no? que quitarle las causales. Yo estoy de acuerdo con que la minería sea ilegal cuando hay explotación de niños, cuando haya secuestro de personas para que trabajen como esclavos. Eso sí Claro. son causales para declarar ilegal esa actividad. Ujú. Pero tú no puedes declarar ilegal esa actividad cuando dicen que donde se va a explotar va a colisionar con una área protegida natural, cuando sabemos que la solución no pasa por prohibir, sino pasa por hacer de propiedad privada los espacios naturales que deberían estar en manos privadas para que defiendan la naturaleza. Ujú. Y ahí la empresa minera con el dueño del área natural, pues puede ser varios dueños, no tiene que ser uno, se ponen de acuerdo bajo arreglos de contrato para que estas partes digan los términos de cómo se va a cuidar el ambiente, cuándo tú me vas a contaminar, cuándo no, cuánto te tengo que indemnizar por la contaminación. Es decir, los arreglos son tan privados que lo único que tienen que hacer ellos es mandar el contrato a registros públicos, y el Poder Judicial, en caso de desacuerdos entre las partes o una de las dos contaminó o no, haga su defensa de sus derechos justamente a la vida, a la libertad de la propiedad, derecho a buena salud, y ahí es donde se hace el marco de los De reclamos. acuerdo. ¿No? ¿Y qué ministerios deberían existir? Ministerio de Hacienda, de Obra Pública, de Seguridad. Y de relaciones exteriores. 4. Cuando dices defensa, tiene que haber tanto el orden interno como Sí, el pero externo. uno solo, ¿no? Puede ser uno solo también. Y el ministerio de lo que en un momento se llamaría de ayuda social, porque como son transiciones que hay que sacar del estatismo No se puede actual, quitar eso. Todavía. o tienes que, digamos, de alguna manera hacer que la educación, la salud todavía llegue en este periodo a lo más pobre, que son los que se perjudican con el actual sistema. Pero a través Entonces, de los vouchers. voucher, privatización, desregulación y abrir todos los mercados, porque entregar voucher y no abrir todos los mercados es lo mismo que nada. Hay Es que el, explicar es eso, el los vouchers. proyecto Se de trata de Alejandro sus- Cabero, que quería solamente dar voucher y dejar los colegios como estaban. No, pues. No funciona, no funciona. Hay que explicar a qué trata el sistema de voucher. Se trata de subsidiar a la demanda. Se trata de entregarle un derecho, digamos así, del presupuesto del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud a los más pobres del país, para que estos, con este dinero que le entregan directamente, pero no a su bolsillo, le entrega directamente al colegio, para que el padre de familia diga: yo escojo, no sé, un colegio privado,
abra la base de datos, el padre de familia da su DNI y figura en la base de datos porque el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud ha puesto su nombre ahí. Entonces, ok, yo lo matriculo a su hijo, tomo ese dinero que le ha dado el Ministerio de Educación y financio la educación de su hijo con el dinero de los impuestos, ¿no? Y así fomentas la competitividad. Es decir, la oferta va a ser mejor y de calidad porque se van a pelear por tener esos vouchers. Porque como las personas van a escoger los colegios, y los colegios van a existir porque la gente lo va a escoger y no porque lo va a imponer el gobierno, entonces se van a tener que esforzar los colegios en dar mejor atención en servicios de enseñanza y también en hospitales, no Igual, solamente los vouchers. Funciona. Exacto, en salud y en educación. Y educación, para ponerlos a competir a todos y no tener pues que esperar una cita cada 3 meses, cada 4 meses, que eso es porque saben que el financiamiento de los hospitales están asegurados, ¿no? Entonces, y a corto plazo se tiene que hacer con Petroperú, con el Salud, quitarle esta parte política. No puede ser designado por el Ministerio de Trabajo el presidente de Salud, pasarlo prácticamente como una entidad privada, ¿no? Porque nosotros pagamos impuestos. Esta entidad es medio privado y medio estatal. Pero debería ser totalmente privada, debería ser, ¿no? Totalmente privado porque los empleadores son los que financian esa entidad. Sí, entonces claro, tienen que quitar esa ley. Por eso hablamos de eliminar las leyes malas, los liberales clásicos, porque las leyes malas son las que le dan esos privilegios a que sea nombrado pues un presidente de salud por el Estado. Eso no puede ser, eso tiene que ser privado, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, José Luis, por la entrevista. Muchas gracias a ti, Aarón. Muy buen día. Vamos a un breve corte y retornamos en breve.